Y ahora lo tenemos en línea a un hombre que fue parte del gobierno de Néstor Kirchner, al ex jefe de gabinete, Alberto Fernández. Hola, Alberto. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo andan ustedes? Acá estamos viviendo esta situación que conmueve a todo el país después de la muerte de Néstor Kirchner. ¿Qué puede comentarnos al respecto, Alberto? Bueno, para mí es un día inmensamente triste porque yo he perdido un amigo que por encima de cualquier diferencia que pudiéramos llegar a tener como consecuencia del trajín de la política, siempre reconocí en él a un gran presidente, siempre reconocí en él a un hombre de bien. Y bueno, hoy he perdido yo a un gran amigo, y que me confió su confianza en lo que sin duda fue la tarea más importante que él ha tenido en su vida, que era de gobernar el país. Después de las sucesivas... Sí. Creo además que es un día muy triste para los argentinos, porque los argentinos perdieron a un gran presidente. Yo he conocido a todos los presidentes de la democracia con el respeto que siento por todos. Kirchner fue un hombre singular. Fue un hombre que yo llevaba a mi hijo, como lo hice durante todo el tiempo que me tocó ser jefe de gabinete del colegio, y lo sigo haciendo actualmente, pero en aquel momento lo llevaba al colegio a las 7:30, lo dejaba, 8 menos cuarto, llegaba a mi oficina y allí ya estaba Kirchner. Y allí trabajábamos hasta las 10 de la noche, que nos íbamos a cenar juntos. Kirchner ha sido un hombre realmente de enorme valor y que creo que lo vamos a sentir mucho. Es en la actualidad, o ha sido hasta el día de hoy, la referencia central de la política argentina. ¿Y cómo Los veía? políticos estábamos más cerca o más lejos de Kirchner, pero era la referencia central. Un día muy triste, ¿verdad? ¿Y cómo veía el Para amigo? un día espantoso. ¿Usted me escucha bien, Alberto? Sí, perfecto. ¿Y cómo veía el amigo Alberto a Néstor Kirchner con estas idas y vueltas que había tenido en su salud después de las internaciones y Lo la veía con mucha persistencia de Kirchner en su preocupación, Lo trabajo? veía con mucha preocupación porque sentía que finalmente él estaba poniendo en riesgo su salud. Me acuerdo que cuando tuvo el último incidente, tuve que estar en un programa de televisión y allí le dije: cuidemos a Néstor, hagamos lo necesario para que él también se cuide. Yo sé que no es fácil porque creo que casi una de las condiciones de Néstor, una de las características de Néstor es su tremenda dedicación, un hombre que todo lo asume con pasión, con fuerza, con vehemencia. Debe haber sido muy difícil pararlo. Y creo que nos dejó como él quería, ¿no? Hasta el último día peleando, hasta el último día luchando, hasta el último día haciendo política. Alberto Fernández, buenas tardes. Si tuviera que resaltar una o dos características tanto del Néstor Kirchner hombre como el Néstor Kirchner en su función pública, ¿qué es lo que recordaría en estos momentos? Como hombre, a ver, empiezo por decir que moriré agradeciéndole la confianza que me dispensó y que estoy seguro de no haber traicionado, de haber sido un leal colaborador suyo. Como amigo, en la diferencia, en los momentos de diferencia inclusive, siempre tuvo el recaudo de preservarme frente a críticas de otros por la amistad que nos unía, aún en la diferencia. Bien. Un hombre de una enorme calidad humana como amigo. Alberto, disculpe, como político, un político de excepción, que además estuvo asignado por el coraje, por la fuerza, por la valentía. Un hombre que lo he visto yo, no me lo contó nadie, cómo enfrentó poderes instituidos, cómo enfrentó en su momento la negociación de la deuda. Un hombre que le devolvió a los argentinos, le volvió a dar valor a la política en un tiempo que los argentinos habían describido de ella. De este hombre, Alberto, está hablando en este momento en vivo desde Venezuela el presidente Hugo Chávez. Vamos a escucharlo. ¿Cómo no? Un gran pianista, cuyo nombre no recuerdo. Me contaba él mismo que fue torturado en la cárcel cuando la dictadura.
Y nos quedamos allí hasta tarde conversando, un pequeño grupo, con él y con Cristina. Y luego a los pocos meses me llama. Yo le dejé un abrazo y el deseo inmenso de abrir relaciones, ¿no? Pero todavía no me hacía grandes ilusiones, ¿no? Porque en verdad era para nosotros un desconocido, una incógnita en cuanto al rumbo que iba a darle al nuevo gobierno argentino, Néstor. A las pocas semanas me llama, a los pocos meses, pocas semanas, y me plantea: Chávez, necesito que me ayude. ¿Y qué pasa, presidente? Le digo: bueno, aquí me quieren chantajear estos tipos aquí, la burguesía argentina, sobre todo las transnacionales petroleras, que querían chantajearlo, porque todo estaba en manos privadas. Menem privatizó todo en Argentina, todo, acabó con el gran avance que le dieron los argentinos a esa gran patria durante todo el siglo XX, ¿no? Y recuerdo una frase, cuando él me explicó por teléfono todo el plan que tenían las transnacionales para tratar de rendirlo. Argentina estaba quebrada, una deuda grandísima, gigantesca, casi sin reservas internacionales, la pobreza, el hambre, crujía en la patria argentina, en la patria de San Martín. Y entonces comienzan a presionarlo, y él me llama y me pide apoyo por el lado energético. Recuerdo que le dije, Carlos, a Néstor, le dije: mira, Néstor, mire, presidente, no teníamos confianza todavía en lo personal. Le digo: presidente, mire, Venezuela, bueno, también saliendo de la situación que recibimos, pero si pudiéramos mandarle una refinería flotante, se la mandaríamos, porque era por ese lado, por el tema de los altos precios de los combustibles, y amenazaban con el sabotaje económico, el sabotaje petrolero, la misma, más o menos el mismo formato que aquí nos habían aplicado. Me mandó a alguien, vino Julio Devido, el ministro de Planificación, con el que hemos hecho una gran amistad, y luego empezamos el trabajo, y a los pocos meses estaba él aquí. Recuerdo que fuimos al Orinoco y le mostramos todo el potencial del Orinoco y la faja petrolífera. Recuerdo que yo le recomendé, porque él no tenía Argentina empresa petrolera con la cual PDVSA hiciera convenio, todo era privado, y yo le sugerí respetuosamente que creara de nuevo una empresa petrolera argentina, y así lo hizo, y así nació ENARSA, Energía Argentina Sociedad Anónima, y empezamos a enviar por primera vez, Carlos, en la historia económica, digámoslo así, de Venezuela, primera vez que llegó un barco cargado de petróleo venezolano al Río de la Plata. Y eso fue un acontecimiento histórico, en verdad. Y comenzamos, bueno, como ya te dije, a abrir ese camino. Desde allá, cuántos recuerdos, y cuántas conversaciones, y cuántas reflexiones, y siempre me decía Néstor: mira, che, lo que a ti te hacen allá es lo mismito que le hicieron a Perón. ¿Te pareces a Perón? Me decía siempre, bueno, militares al fin, y tal, y la misma dinámica, la burguesía y Estados Unidos. Pasamos una época en verdad de renacimiento. Mira, recuerdo a Néstor, gigante, aquel hombre se agigantó ante nosotros allá en Mar del Plata, delante de Bush. Yo recuerdo una frase que le dijo en pleno debate, una batalla, eso fue una batalla, la batalla de Mar del Plata. Néstor, el anfitrión, Lula y yo prácticamente, Tabaré Vázquez también, aunque Tabaré se fue un poco más temprano, pero la batalla continuó contra la mayoría, y Bush allí en persona, que querían imponer el ALCA. Y recuerdo Néstor, incluso me llamó en una parte, él dio un receso, y entonces me llamó por allá en una esquina y me dijo: mira, che, cuando yo necesite que tú tomes la palabra. Era muy hábil, era un líder muy hábil y astuto, con un gran instinto de la oportunidad. Él me dijo: mira, che, tú que hablas tanto, cuando yo necesite que tú hables y hables y hables y hables,
para desgastar a esta gente, te doy la palabra de repente, y así lo hizo. En algún momento me sorprendió, y yo, sin yo haber pedido la palabra. Tiene la palabra el presidente Chávez, y empezaba yo a darle, que dale y dale, ¿no? Hugo Chávez, Para ir presidente de desgastando al Venezuela, adversario. su Hasta que recuerdo, Bush las se paró y se anécdotas que le Porque unieron Bush no al aguantaba expresidente que yo tomara la Néstor palabra. Kirchner. Cuando yo Venezuela tomaba la declaró palabra, se 3 paraba y se días iba. de luto Se iba. en muestras Y de volvía cuando yo pésame terminaba. y Le acompañamiento daba ahí la condoleza. a la Argentina y muy especialmente a Cristina Fernández de Kirchner y a su familia.